agradecerles, darles la bienvenida. Y como estamos queriendo poner énfasis en la gestión emocional, este webinario sigue trayendo el tema de gestión emocional, pero más allá de las emociones que hemos traído hasta ahora, que sobre todo hemos hablado más del miedo y la incertidumbre y hemos traído bastante ese tema, hoy queremos como quizás iniciar algunos más que tengan el foco en diferentes emociones, a veces emociones no tan compartidas, que bueno, que cuando estamos en el curso de coaching las exploramos, las miramos para acompañar a nuestros clientes, pero aún así, y por eso les agradecía, me han invitado a que pusiera estas emociones también, o como lo básico que damos, que compartimos, traerlo también a todos, ¿sí? Más allá del curso o incluso profundizarlo un poco más aquí en lo que nos dé el espacio. Así que elegimos traer esta emoción de la culpa porque es una emoción muy importante que muchas veces no se gestiona adecuadamente y básicamente si hablamos de lo que se llama la gestión emocional, normalmente vamos a observar que muchas personas sentimos lo que comúnmente llamamos desconcierto emocional. ¿Qué es el desconcierto emocional? No saber qué hacer con lo que nos pasa. O sea, a veces el desconcierto emocional llega porque no sabemos siquiera claramente qué sentimos, o a veces nos damos cuenta de lo que sentimos y a partir de lo que estamos sintiendo, la energía emocional es tan fuerte que no hemos aprendido o a cómo gestionarla, o como ya hemos visto en otros webinarios, hacemos lo que en automático hacen los animales, lanzamos la energía emocional sin filtro, que es como algo como atacar, o reprimimos lo que sentimos o anestesiamos lo que sentimos sin gestionarlo de manera funcional. Esto de la gestión funcional de las emociones tiene que ver con los modelos, famosos modelos que hay muchos de inteligencia emocional. Implican saber qué hacer con lo que sentimos y darle un uso efectivo e inteligente a esta energía emocional que es parte de la vida. Entonces, como dice aquí, ¿no? Cuando no sabemos gestionar lo que sentimos, las emociones parecen ser desequilibrantes o alterarnos, y en esa alteración nos limitan. Y la culpa es una de las emociones que nos puede limitar de manera muy importante, porque la culpa, así normalmente, es la emoción que viene de la mano con un castigo. O sea, donde se siente culpa, normalmente habita un castigo, ya sea consciente o no. Entonces, es una culpa que sí nos puede limitar, incluso sin, es una emoción, perdón, la culpa que nos puede limitar incluso sin darnos cuenta. Muchas formas de castigarnos existen. Y las personas nos autocastigamos, no solamente castigamos a otros, podemos autocastigarnos de formas muy diversas. Obviamente vemos aquí en el ámbito del coaching cuando el castigo es un auto boicot o ir en contra de lo que quiero, pero podemos castigarnos con hábitos que no son saludables, podemos castigarnos descalificándonos internamente, podemos castigarnos teniendo comportamientos que no son los mejores para nosotros. Y todos son como una especie de castigos inconscientes. De manera que entrar a explorar esta emocionalidad de la culpa nos ayuda en última instancia a soltar ciertos patrones autodestructivos que sin darnos cuenta forman parte de los castigos que a veces nos acompañan y que nos imponemos a nosotros mismos. Así que desde ese marco es que la elegimos y vamos a comenzar a comprenderla. Obviamente la primera pregunta es ¿qué es la culpa? ¿Cómo la podemos definir? Y bueno, normalmente la culpa se percibe como una incomodidad, una sensación de incomodidad que aparece cuando en nuestra percepción realizamos algo incorrecto, algo malo, algo que no estuvo bien, podemos decir. Y esta sensación es interna, más allá de que otras personas pudieran eh, decírnoslo, la sensación de culpa es muy íntima, es como si ocurriera dentro de nosotros. Esta percepción de que algo no estuvo bien es lo que caracteriza la culpa, ¿sí? Porque la culpa es un mecanismo a través del cual
nosotros mismos regulamos nuestra conducta. ¿Sí? Es como, bueno, cuando de pequeñitos a veces nos ponen un castigo, creo que antes se hacía de maneras más terribles que ahora, pero el castigo que recibe el niño pequeño y la culpa que se le invita a que perciba o que siente, es como con la intención de algo, y la intención siempre de esta emoción es que se corrija algo que no estuvo bien. Es como una manera de corrección o de aprendizaje, esta es como se emplea. Ahora, el punto es que este mecanismo de regulación de la conducta, ¿no? De corrección de comportamiento, puede llevarse a un lugar de estar más grandes, ¿no? No como la foto anterior. Podemos seguir castigados en un rincón de grandes, porque esa regulación del comportamiento, cuando no se lleva a cabo de la mejor manera, y nosotros a eso le llamamos de manera disfuncional, cuando la emoción no funciona de manera adecuada, sino que por no saber gestionarla empieza a ser disfuncional, no cumple su función, cuando la culpa se torna disfuncional, parece que nos deja castigados, ¿sí? Nos deja castigados y de manera muy poco productivas. Entonces, este mecanismo que en general tiende a regular la conducta, el comportamiento, la forma de ser, y porque esto es necesario para la convivencia, las reglas, se ha tornado a veces en un problema. Vamos a comprender un poco de dónde sale esto y metafóricamente se habla de que la culpa parece contener o parece lo que podríamos hablar de un juez, se parece a un juez y por eso esto de eres culpable o inocente, está en los juicios también, se parece al juez que emite un juicio acerca de nosotros. Es como que habitara en nosotros un juez interior, que ahora le vamos a llamar de una determinada forma. Cuando estamos sintiendo culpa, entonces hay un mecanismo de juicio interno y esta culpa, esta emoción, nos está recordando a cada uno de nosotros que hay una serie de leyes, igual que un juez hace respetar las leyes o una constitución personal, como a veces se le llama. Esta constitución personal está estableciendo cómo debemos comportarnos y muchas veces incluso cómo debemos ser para sentirnos bien, para sentirnos buenas personas, para estar en paz con nosotros, para tener la conciencia tranquila, como dicen algunas personas, ¿no? Hay como una parte de nosotros, obviamente si vamos a lo psicológico, le llaman el super yo, o sea, la serie de mandatos que han quedado registrados en nuestro interior. Básicamente lo podemos simplificar un poco, sin ir a lo inconsciente, a la parte consciente de nosotros. Esa constitución personal que nosotros cuando nos culpamos de algo nos damos cuenta que no estuvimos bien en algo y somos conscientes, no somos inconscientes. La sentimos a esta culpa, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que se llama el código interno. Cada uno de nosotros ha ido elaborando en su vida en función de su personalidad, en función de su crianza, en función de un montón de cosas, lo que se le llama este código, esta constitución personal. Este código interno es tan importante que a partir de lo que esté escrito en ese código, en esa constitución personal, nosotros nos vamos a juzgar a nosotros mismos evaluando si lo que hicimos o cómo estamos siendo está bien, está mal, es correcto o no es correcto, esto está permitido o no está permitido, esto es justo o no es justo. Entonces, cuando estamos hablando de nuestro código interno, estamos hablando de las leyes que hay en nuestro interior. Y si yo les pregunto para qué están las leyes en, en una nación, en un estado, para qué han sido creadas las leyes o para qué existen, por ejemplo, las normas en una organización. ¿Creen que podemos vivir en un mundo sin leyes o sin normas? ¿Qué me dicen? Normalmente
pásenmelo por chat si quieren comentarme a esto, normalmente las normas o las leyes siguen siendo necesarias. Eran tan necesarias que cuando en la antigüedad se hablaba de los 10 mandamientos, parece que como que había una necesidad de ciertas leyes importantes, ¿sí? Entonces, el código interno que nosotros tenemos representa no las leyes exteriores, sino nuestras propias leyes interiores. Decime, Carmen. Sí, hola, Bienvenida. no había prendido la cámara. Hola, buenas tardes. ¿Sabés qué? Ahora me pregunto, tenemos como esas normas internas. Y decime, en ese estado, las religiones también tienen que ver porque nos ponen normas. Claro, todo nuestro código ha sido creado en función de toda nuestra historia. O sea que si en nuestra historia ha estado formado parte de la religión, por supuesto que allí entra, ¿sí? Todo, la cultura, la religión, nuestros padres, las normas nos marcan límites, me están comentando por aquí. Las normas son necesarias muchas veces, lo ponen aquí, para la convivencia, regulan la vida en sociedad, claro. Las normas establecen fronteras saludables, las normas colocan orden, las normas son necesarias, claro que sí. Ahora, todos nosotros tenemos ciertas normas internas. El único punto es que muchas veces no nos hemos dedicado a quizás escribir o mirar exactamente cuáles son las normas que yo tengo escritas en mi código interno. ¿Sí? ¿Qué normas me regulan a mí en la vida? Quizás esto nunca me lo pregunté. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con esta emoción de la culpa? Bueno, es que está directamente relacionada con este código interno, ¿sí? Estas normas del código interno pueden ser muy saludables, como los límites que hablamos en el webinario anterior, la puesta de límites de forma que sean fronteras saludables, o a veces pueden ser normas que tienen ciertas características que no nos ayudan. En lugar de ser saludables y permitirnos la convivencia, están siendo normas que casi que son irrealistas o impracticables. Voy a colocarles algunas normas de este código interno que generan lo que se llama la culpa disfuncional o esta culpa que nos limita más que nos ayuda. Por ejemplo, y esto lo tomo de clientes que traen sus normas, ¿eh? No lo estoy trayendo de un libro, lo estoy trayendo de personas reales que han comentado y han descubierto normas que están en su código, ¿sí? Primero los demás, luego yo. Esta es una. Soy el responsable de la felicidad de mis hijos. Obviamente está dicha por un padre. Debo ser perfecta. Aquí hay otra norma. Nunca puedo equivocarme. Tengo que ser siempre fuerte. Otra norma. No puedo confiar en nadie. Otra ley de este código interno. Para ser un buen hijo, tengo que continuar con la tradición familiar. Fíjense lo que tienen este tipo de normas cuando las leemos. Cada vez que se infringe o no se respeta una de estas normas, va a aparecer dentro de nosotros lo que nosotros llamamos el guardián del código. ¿Qué es el guardián del código? Quien está vigilando que este código interno se cumpla. Y cuando alguna de estas normas no se está cumpliendo, directamente nos acusa. Nos acusa de diferentes formas, pero nos lo hace notar. Fíjense el tipo de normas que estamos trayendo. Por ejemplo, debo ser perfecta o nunca puedo equivocarme o tengo que ser siempre fuerte. Normalmente las normas están escritas a modo de mandato. Normalmente empiezan debo, tengo que, para esto, hay que, o sea, son mandatos directamente porque lo que se debe y lo que no se debe, sí, es lo que dijimos antes, está bien y está mal. Entonces, deben redactarse de esa forma, está bien. Si no se redactan en forma de mandato, quizás no son normas, ¿sí? Pero estas normas se redactan de esta forma. El punto es que empiezan a ser disfuncionales cuando están de repente codificadas en nuestro interior con un siempre, con un nunca, con un todo, de una manera en la que cuando tenemos estas normas las vemos como muy generales, como si no tuvieran excepciones. Algo así como esto, nunca puedo equivocarme sabiendo que esta norma es absolutamente irrealista, ¿no? O tengo que ser siempre fuerte, hay otras personas que me lo dicen diferente,
tengo que siempre poder con todo. Así, fíjense, siempre poder con todo. O sea, cuanto más siempre, nunca, todo, nadie, la norma es más irrealista. Sin embargo, muchas veces está escrita así. Para ser una persona debo, y lo que tenés escrito después para ser una buena persona, debo, y lo que tenés escrito después a veces se percibe como que siempre, siempre. Este punto es lo que hace que la culpa aparezca a veces con este gran mensaje. Tu código interno no lo estás cumpliendo. Estás transgrediendo tu propio código interno. Y por eso parece un mensaje acusador, porque de hecho lo es. Pero podemos decir que más que un mensaje acusador, es un mensaje que te está recordando algo. Cuidado, aquello que vos consideraste que debes cumplir no lo estás cumpliendo. Y por eso es un mecanismo regulatorio para nosotros. Mientras esto funciona de una manera adecuada, vamos bien, pero normalmente lo que aparece es una dinámica de la culpa, en la cual una parte de nosotros, como un aspecto de nuestra personalidad, siente esa acusación, siente esa incomodidad, esa sí, es como una incomodidad, cualquiera que haya sentido culpa, hasta algunas personas lo llaman remordimiento, es una sensación no muy linda, ¿sí? Esta sensación la percibe un aspecto de nuestra personalidad que nos denominamos en el coaching el culpado, ¿sí? El culpado. Y el culpado es nuestra parte que siente la culpa, ¿sí? Pero dentro de nosotros, incluso en relación con el culpado, aunque a veces no lo percibimos, se le llama la voz culpadora interna o aparece otro aspecto de nosotros, que es el aspecto culpador o a mí me gusta más llamarle el guardián del código, porque el culpador tiene una connotación un poco como complicada, como que siempre es alguien negativo. Sin embargo, si le llamamos el guardián del código interno, aparece enseguida el mensaje de cuál es su función. Entonces yo hablo de un culpado y un guardián del código, ¿sí? Así que cuando yo me estoy diciendo me siento culpable porque le grité a mi hija, en realidad mi aspecto culpado se siente mal, ¿sí? Y tengo una voz interna culpadora que me está diciendo algo acerca de que le grité a mi hija, ¿sí? Quizás me está transmitiendo el mensaje de que estoy infringiendo una norma. Por ejemplo, una buena madre nunca le grita a su hija, ¿sí? O una buena madre siempre es amable con su hija. Y cuanto más, si yo tuviera siempre esta norma y tan un siempre, siempre es amable con su hija, entonces más culpa voy a sentir, porque mi guardián del código o guardiana me puede estar indicando esto cada vez más fuerte. Me puedo llegar a sentir muy mal, ¿sí? Cada uno se dice que tiene una dinámica de esta emoción diferente, así que es como para ir percibiendo, preguntándote cómo funciona en vos esto. Ahora vamos a hablar un poco entonces de que cada vez que sentimos culpa o que alguien nos hace sentir culpable, en realidad nadie nos hace sentir culpables. Cuando alguien te dice algo y vos sentís culpa, lo que debe suceder, si lo observas con más atención, es que eso que te dice ese alguien, porque sos una mala madre, mira cómo le hablas a tu hija, eso que te acaba de decir alguien afuera, es lo que piensa tu culpador interno. Entonces, como está de acuerdo, decimos, entra en resonancia, yo estoy de acuerdo, una parte de mí está de acuerdo con ese culpador externo, con esa persona que me dice eso. Y entonces ahí me siento culpable. Si mi culpador interno no opina lo mismo, a mí, como dicen algunas personas, me resbala. Si vos me querés echar la culpa, es tu tema, pero no es mi culpa. O sea, la entrega, ni siquiera la toma. Entonces,
Y bueno, y esto del protagonismo emocional lo hemos visto antes, ¿no? Pero una de las invitaciones en el coaching es al protagonismo emocional. Y desde el lado de la culpa es salirnos desde ese lugar que nos hacen sentir culpables, ¿no? Yo me estoy sintiendo culpable porque internamente me estoy acusando de algo similar a lo que me están marcando o acusando desde afuera, ¿sí? Y normalmente, esto lo he visto habitualmente, cuando hay muchos culpadores externos en mi vida, muchas voces que me culpan de muchas cosas a mi alrededor en otras personas, y yo me siento muy culpable, probablemente yo tengo un culpador interno muy alto. Yo también estoy culpándome a mí, ¿sí? Es como si esas voces estuvieran resonando fuera de mí. Este es un tema de protagonismo emocional en relación a la culpa que a veces es necesario revisar. Si yo me puedo tornar protagónica, si yo puedo tomar en mis manos la gestión de la culpa y comenzar a reconocer de que no me hacen culpable, sino que yo me estoy sintiendo culpable, entonces podemos hacer esta gestión inteligente de la culpa que vamos a ver ahora. Si no lo podemos hacer, vamos a seguir en esto que en coaching le decimos la victimitis. Entonces me hace sentir culpable. El primer paso es este, ¿sí? Asumir que somos nosotros y nuestro aspecto culpador interno. Ahora, ¿por qué me siento tan mal cuando me culpo a veces? Otra metáfora que se usa en lugar del juez, una metáfora a veces como más amigable, es la de que el culpador interno o el guardián del código es como un inspector. En lugar de un juez que dice culpable o inocente, es más un inspector, por ejemplo, como un inspector de tránsito que está vigilando que las señales de tránsito se respeten, ¿sí? Entonces, a veces cuando ponemos este ejemplo de que el guardián del código se parece a un inspector de tránsito, decimos que cuando nosotros cometemos una infracción en el tránsito, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Bueno, para comprender mejor al culpador interno, lo hacemos parecer a diferentes inspectores de tránsito, ¿sí? Más que a diferentes jueces, que a veces no conocemos tantos jueces. Pero hay inspectores de tránsito que pueden llegar a, ahora y solo quizás la cámara, pero antes puede haber un inspector de tránsito que detiene el coche y deme la libreta y la saca y listo, o te entrega la multa y listo. Hay otros inspectores de tránsito que pueden detenerse y preguntarte qué le pasó, vio lo que hizo, qué le parece lo que hizo, o sea, y depende de la actitud de este inspector de tránsito, es cómo nos vamos a sentir con la multa. ¿Sí? Una cosa es que me pongan una multa con un inspector de tránsito que me ha detenido y me ha dicho, señora, ¿qué le pasó? ¿Por qué pasó en rojo? ¿Qué le está pasando? Que cometió esta infracción, se da cuenta de lo importante que es respetar la señal de detención en un semáforo. Y una cosa es que hable conmigo y me haga reflexionar y yo le diga, sí, te explico lo que me pasó, y conversamos un momento y yo termino diciéndole, ¿sabes qué? Tenés razón, esta va a ser la última multa por esto, pero está bien, merezco la infracción. Otra cosa es que este inspector de tránsito venga y quizás me grite o me diga, ¿usted se dio cuenta de lo que hizo? ¿Está demente? ¿Quiere matar a alguien? Y entonces yo ahí me voy a defender. Y voy a decir otra vez, estos inspectores de tránsito tan exagerados, las multas que nos cobran, ¿por qué hacen esto? Y me voy a ir súper enojada y quizás hasta ni quiero pagar la multa. Bueno, ¿por qué ponemos este ejemplo? Porque dentro de nosotros, en esta dinámica culpador, guardián del código, podemos tener distintas dinámicas. Si mi culpador interno es inmaduro, me puede hacer sentir culpable de una manera perjudicial, como no sé si alguna vez sintieron esta culpa que no te deja pensar en otra cosa, que te hace cuestionar tu capacidad, que te hace sentir mala persona, que te descalifica. Esto habla de una culpa disfuncional porque nos deja paralizados. Y entonces, cuando la culpa es disfuncional, nos abrumamos a nosotros mismos, esta voz culpadora interna genera a veces em, diálogos internos muy limitantes, ¿sí? Desde no sirvo para nada, soy inútil, hasta lo que quieras. No sé si alguna vez notaste alguna culpa disfuncional en tu vida o lo has notado en algunas otras personas.
pero genera un autocastigo muy fuerte, ¿sí? Cuando la culpa se maneja de manera funcional, entonces básicamente nuestro culpador interno, el guardián del código, ha madurado y nos indica qué comportamiento fue incorrecto y nos enfoca en reparar el daño, en pedir disculpas o reparar lo reparable de la situación aprendiendo de lo que pasó. Esto es lo que es un guardián del código funcional. ¿Es funcional que lo tengamos? Sí, claro, pero de esta forma. Entonces, si vamos a distinguir qué diferencia la culpa no funcional de la funcional, aquí está resumido. El primer punto es que en una culpa no funcional, esta que no nos ayuda como emoción, la norma que se está queriendo cumplir es muy rígida, muy absoluta o poco realista. Por ejemplo, aquí elegí una norma. Debes tener éxito siempre en lo que te propongas. Y yo podría agregarle, siempre tenés que tener éxito en todo lo que te propongas. Esta es una norma que a muchas personas puede ayudar a esforzarse un montón. Pero el día que algo no sale bien, este culpador, en el caso de que sea inmaduro, puede llegar a descalificar, castigar de una manera improductiva o torturar. Por ejemplo, puede decir, como no tuviste éxito, sos incapaz e inútil, directamente. ¿Sí? Es como directamente descalificarnos a nosotros. Y lo que puede pasar además en la culpa no funcional es que llega un punto que el culpador puede llegar a ser tan descalificante que ya no nos importa. El aspecto culpado ya no respeta ni la norma ni el culpador. Y entonces podemos llegar a decir, ahora ya no me importa proponerme cosas, porque total, si llego a fracasar, me castigo tanto que prefiero no hacer nada y así me cuido del castigo. Muchas veces el miedo al fracaso surge por guardianes del código, culpadores internos muy fuertes. Porque si llego a fracasar o a equivocarme, me castigo mucho. Entonces prefiero no intentarlo. ¿Sí? Esto es ya cuando el culpado ya no, ni siquiera lo intenta o no respeta la norma. Ahora ya no me importa siquiera proponerme lo que antes me proponía, ¿sí? Esto es lo que pasa en la culpa no funcional. No sé si alguna vez lo hayan vivido o conocen personas que lo viven, pero el proceso, básicamente el proceso para gestionar inteligente de esta emoción, para hacer una gestión más útil de esta emoción, es, en primer lugar, revisar la norma. Porque si es tan poco realista, entonces va a ser difícil que la cumpla. Por ejemplo, podría flexibilizar esta norma en el mismo ejemplo diciendo, debes tener éxito siempre en lo que te propongas hasta donde dependa de ti. Hasta donde el éxito dependa de ti, claro, porque a veces el éxito en lo que te propones no depende 100% de vos. Esta es una norma mucho más realista y cuidado que cambiar una norma requiere que alteres un poco el código interno, hay que revisarla, ¿sí? Y hacer un proceso. Luego, se flexibiliza la norma y este guardián del código es un guardián maduro que cuando te viene a mostrar algo, te aconseja. Y entonces, por ejemplo, el diálogo interno es más de este tipo. Como no pudiste lograr lo que te propusiste, ¿qué debes hacer distinto ahora? ¿Sí? Es lo que yo puedo decir dentro de mí. Y el aspecto culpado, el que se siente incómodo, empieza a darse cuenta que debe hacer. Por ejemplo, debo informar lo que no pude hacer y encontrar nuevas maneras de llegar al objetivo. Porque a mí me hace corregir, ahora debo informar que no estuvo bien esto y ver cómo llegamos al objetivo de otra manera. Si es que debo hacer algo, ¿qué debo hacer? Cuando se genera este proceso, entonces nosotros estamos como en paz con nosotros mismos. Así que si yo voy a resumir qué hacer cuando sentimos culpa, qué hacer, lo primero es revisar de qué me acuso. Preguntarme de qué de qué me estoy acusando. O sea, ahora igual vamos a hacer un ejercicio con esto, pero ¿qué dice esta norma que yo estoy transgrediendo? Es como en este ejemplo que yo les ponía, le acabo de gritar a mi hija y me siento muy mal. Y entonces me pregunto, ¿de qué me estoy acusando? Probablemente rápidamente yo ya sé de ser una mala madre, así te lo digo rápido, porque ya lo he visto. Y entonces me pregunto, ¿qué dice la norma que estoy transgrediendo?
Lo que te dije antes, una buena madre nunca le grita a su hija. Ahora, una vez que encuentro la norma, ahora la tengo que revisar. ¿Es realista? ¿Una buena madre nunca le grita a su hija? Me lo tengo que preguntar. ¿Nunca le grita a su hija una buena madre? Bueno, quizás sí. Quizás si está agotada le puede gritar y aún así puede ser una buena madre, ¿sí? O sea, es que tienes que revisar. Según vos, capaz que la norma es un poquito demasiado idealista. O quizás la norma estuvo bien, pero esa es una evaluación de cada uno de nosotros. Si este es el caso de que la norma es muy rígida, como esta que te estoy diciendo, una buena madre nunca le grita a su hija, es muy rígida, me parece demasiado idealista, para demasiado perfecta, ¿no? Puedo tener detrás otra norma que dice debe ser una madre perfecta, o es que no es humano. Si me doy cuenta que esto es así, entonces debería actualizar esa norma. ¿Y cómo la actualizo? Bueno, se le llama flexibilizarla. La escribo y a esto obviamente un coach te puede ayudar mucho porque es bueno trabajar con alguien más para revisar esto, aunque lo puedes hacer vos también, escribiéndola siempre, porque si no vemos la norma escrita es muy difícil. Simplemente la puedo flexibilizar, por ejemplo, poniéndole una coma, poniéndole una excepción. Por ejemplo, aquí esta norma dice, nunca podés negarle tu apoyo a alguien. Trabajo con muchas personas que me traen normas de este estilo, así que imagínense que traigo más de este estilo, ¿sí? Sin embargo, esta nunca podés negarle tu apoyo a alguien tampoco es realista, porque a veces necesitamos decir que no, muchas veces. Entonces, a veces es solamente colocar una coma. La norma flexibilizada dice lo mismo, pero le coloca la excepción. Nunca podés negarle tu apoyo a alguien, coma, a menos que vos lo necesites más. Y la verdad que flexibilizar la norma no es ir a decir lo contrario. Flexibilizar una norma simplemente es darme cuenta cuál es la razón de ser de esta norma, mantenerla y agregarle un corolario, una excepción. O sea, no vamos a destruir este código interno tuyo, solo lo vamos a actualizar, como se actualizó la Constitución que se firmó en 1830 y ahora nosotros la tenemos actualizada. Porque, pero se mantiene la misma constitución. Imagínense si tuviéramos la misma constitución que antes. Asimismo, necesitamos nosotros revisar nuestra constitución interna, revisarla cada tanto, qué dicen las normas de mi código y manteniendo su intención, hacerlas realistas y flexibles e incluso enriquecerlas. Desde ese lugar, una buena madre nunca le grita a su hija, yo lo tengo que flexibilizar. Y de hecho, es fácil, ¿no? Flexibilizar esa. Una buena madre es un ser humano que hace lo mejor posible con su hija, ¿sí? Y esto ya lo tengo recontra trabajado yo también. ¿Por qué? Porque hacer lo mejor posible es lo que está dependiendo de mí. La verdad que a veces le puedo llegar a gritar y aún así no necesito tener esa tortura interna de que soy una mala madre. ¿Qué es la culpa funcional entonces? Es contar en nuestro interior con un juez sabio. Volvemos al juez porque de verdad es un juez. Es un juez sabio que revisa contigo las normas que vos querés que rijan tu vida, las verdaderas normas actualizadas y realistas que querés que rijan tu vida, y luego se pone de acuerdo en cómo informarte cuando no las estás respetando, porque puede ser que muchas veces las vuelvas a infringir. Aquí me están preguntando, me hacen una pregunta, ¿qué pasa cuando sí es nuestra culpa? Sí, sí, si estamos infringiendo una norma que es realista, obvio que es nuestra culpa, tenemos responsabilidad. Claro que sí. Y entonces la norma es realista. Ahí está. Lo primero es, ¿qué dice la norma por la cual yo me siento culpable? Aquí me dicen, por ejemplo, yo lastimé a una persona sin querer, con palabras, y siento culpa por el dolor que le ocasioné. ¿Qué dice tu norma? Quizás la norma puede llegar a decir, no lo sé, pero es lo que hay que preguntarte, nunca podés lastimar a alguien, ¿sí? Así, directamente. Nunca le hagas daño a nadie. Así. El punto es que si la norma dice nunca le hagas daño a nadie, el día que alguien se sienta dañado, aunque no haya sido tu intención, probablemente entonces surja la culpa.
Nunca le hagas daño a nadie puede ser flexibilizada muy fácil. Por ejemplo, nunca le hagas daño a nadie con intención. O sea, nunca tengas la intención de hacerle daño a alguien. Y probablemente, así como yo te leo, yo lastimé a una persona sin querer, es que no tuviste la intención de hacerle daño. Entonces, si tu culpador interno, tu guardián del código, actualiza esa norma, nunca tengas la intención de dañar a nadie. Esa es una norma más flexible, ¿sí? Y entonces allí decís, ¿tuve la intención? No, no tuve la intención. Y entonces, ¿qué necesito hacer ahora? Probablemente comunicarle esto, ¿sí? Pero probablemente sí tenga que disculparme, no fue mi intención, de verdad no tuve la intención. Si así lo sentiste, y allí veo qué hago una vez que este juez sabio me transmite el mensaje de la mejor manera. ¿Sí? Pero necesito transmitirme ese mensaje de la mejor manera. No sé si queda claro allí quién que me lo estuvo preguntando, porque básicamente cuando tenemos este juez sabio que nos acompaña, lo que, bueno, estaba en esta placa, ¿no? ¿Qué es la culpa funcional? Bueno, evaluamos la norma y si esta norma es realista, es cumplible, o sea, nunca tengas la intención de dañar a nadie. Esta me parece que es cumplible porque yo no quiero tener esa intención. Muy bien. Entonces, esta culpa llega para avisarme que quizás cometí una infracción. La infracción es que sin intención, quizás otra persona se sintió dañada por lo que dije. Entonces, cuando yo comprendo esto, voy a tener el deseo natural muchas veces de pedir disculpas y no solamente de pedir disculpas, no es solo te pido disculpas. Después de pedir disculpas, es revisar si hay alguna manera en la cual yo pueda compensar lo que hice, ¿sí? O sea, si yo siento que generé un daño, aunque sea sin querer, yo puedo preguntar, ¿hay alguna manera de compensar esto? ¿Sí? A veces la única manera es proponernos firmemente no hacerlo más, simplemente. Pero esto se lo podemos preguntar a la persona que sufrió el daño, ¿no? O sea que pedir disculpas sinceras con el propósito, como dice aquí, de hacer lo que esté a nuestro alcance para reparar lo reparable de la situación. Eso lo permite una culpa funcional. Si no, nos desvivimos y queremos reparar lo que no depende de nosotros. Hacer lo que esté a nuestro alcance para reparar lo reparable de la situación y comprometernos firmemente a no volver a cometer esa infracción. Eso es lo que genera una culpa funcional que nos permite normalmente restaurar nuestra paz o equilibrio interior, la conciencia tranquila, ¿sí? Aún después de haber cometido una infracción. Es como pagar la multa, ¿sí? Ahora, me siguen preguntando aquí, ¿qué pasa si la persona no logra entender que la norma no es real? Bueno, es que esto es algo muy íntimo. Cuando el culpador interno te dice, no está de acuerdo en cambiar la norma, nunca le hagas daño a nadie y listo, es así, no la voy a cambiar. O una buena madre nunca le grita a su hija, no la voy a cambiar. Entonces el proceso no es tan simple. El proceso tiene que ser como a veces conversado con alguien y probablemente esté basado en una creencia como mucho más profunda que solo esa, ¿sí? Por eso a veces las normas que tenemos en el código hay que mirarlas y nosotros mismos evaluar, ¿es rígida? ¿Es practicable? ¿De verdad depende de mí? Madurar el culpador interno o el guardián del código no se hace de un día para el otro. Se hace con paciencia, con diálogo, con experiencia y con buenos resultados. Se hace revisando el código y generando un código que siga dando buenos resultados. Es como generar un diálogo interior, ¿sí? Como entre el que es acusado y el que juzga, ¿sí? Y esto a veces es facilitado por algún proceso, que puede ser de coaching, que a veces puede ser terapéutico, pero en primera instancia, si nosotros averiguamos esta norma y podemos reconocer de verdad que es un poco esta, por ejemplo, nunca puedes equivocarte. Es que esta norma no es de seres humanos. Los seres humanos nos equivocamos. Si empezamos a revisar esto, entonces la actualizamos. Nunca tengas la intención de equivocarte. Bueno, está bien, es que no tuve la intención. La verdad que no. Y me chequeo en eso, la hago más realista y muchas veces funciona.
Funciona simplemente con hacer esa revisión. A veces hay que madurar el culpador interno o el guardián del código un poco más. Es cierto que este no es un proceso solamente para hacerlo así en un webinario. Obviamente que no. De todas maneras, igual me gustaría invitarlos a un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio que facilita la gestión inteligente de la culpa cuando nuestro guardián del código está dispuesto a negociar, cuando estamos en buenas condiciones, ¿sí? No siempre pasa, pero lo primero, cuando nos sentimos culpables y, de hecho, voy a invitarte a que pienses en la última situación, si es que tuviste alguna en la cual te sentiste culpable de algo. Me sentí culpable, no sé, de no levantarme temprano, me sentí culpable, como yo les ponía a gritarle a mi hija, me sentí culpable de no sé, de no cumplir con tal persona, o me sentí culpable porque dije una cosa, hice otra. Fíjate si encontrás una situación de esas, porque es mejor si lo practicás. Y si encontrás una de estas situaciones, en esa situación, pensando en esa situación, pregúntate, ¿de qué me estoy acusando? ¿Qué me hace sentir culpable? ¿Me acuso de qué? Directamente. Me acuso de, normalmente las acusaciones pueden venir como no soy una persona responsable, no soy alguien de fiar, no soy una buena madre, a veces hay acusaciones fuertes a nivel de identidad. ¿De qué me acuso? Y lo escribís, ¿sí? Una vez que tengas escrito, puede ser que eso ya sea la norma o me acuso de ser una mala madre. Entonces tenés que encontrar la norma. Si transgrediste una norma, ¿qué dice esa norma? Y entonces, me acuso de no ser responsable. Bueno, ¿qué dice la norma? La norma dice, una persona responsable siempre cumple con lo que se le pide. O sea, escribí, ¿qué dice la norma que está detrás de esa acusación? A ver si la puedes encontrar. ¿Qué dice mi norma atrás de esa acusación que me estoy haciendo? Así como les ponía el ejemplo, mi norma dice, una buena madre nunca le grita a su hija. ¿Sí? ¿Qué dice esa norma? Esta es una parte muy fundamental y es importante que escribas esa norma y revises qué sentís cuando la lees. Porque la segunda parte de esta gestión inteligente de la culpa es justamente evaluar la norma. ¿Qué es evaluar la norma? Es mirarla y preguntarte, ¿qué tan realista estoy siendo cuando yo hablo de esta norma? ¿Qué tan aplicable de verdad es? También preguntarte cuál es su intención, cuál es su razón de ser. Probablemente sea una norma que tiene una buena intención, pero ¿qué tan realista es? Pero tiene una buena intención, la mantenemos. Y por último, si no es muy realista, ¿cuál sería una forma más adecuada de plantear esta norma? ¿Le pongo una coma, salvo que, o hablo de mi intención, o como yo les decía, en lugar de una buena madre nunca le grita a su hija, una buena madre hace lo mejor posible por ser amable con su hija? No sé, ¿cómo sería planteada de manera más adecuada? Y fíjate si la puedes reescribir a esta norma actualizada. O como siempre debes tener éxito en lo que te propones hasta donde dependa de ti, como lo trajimos antes, ¿sí? O sea, ¿cuál sería mi norma flexibilizada? Ah, muy bien, me están trayendo un ejemplo perfecto. Lo voy a leer simplemente sin decir de quién. Por ejemplo, debo poder controlar mis emociones para no lastimar a la gente, ¿sí? Em, Quizás me dicen una forma de flexibilizarla es debo hacer lo mejor posible para controlar mis emociones, me imagino, o reconocer que no puedo controlarlo todo, reconocer que a veces no voy a poder controlar mis emociones. Si la norma dice debo poder controlar mis emociones para no lastimar a la gente, quizás
puede venir por ese lado, que debo poder controlar mis emociones. No siempre es posible. Es algo, quizás hasta tiene un siempre por ahí, es que no siempre es posible. Quizás solamente con decir, debo hacer mi máximo posible para no lastimar a la gente, o debo hacer todo lo que esté a mi alcance para poder gestionar mejor mis emociones. Esta es un poco más realista. ¿Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para poder gestionar mis emociones? Sí, bueno, entonces voy bien. Hay que revisarlo, ¿sí? O sea, me lo estás preguntando, pero es más como una norma realista que te suene bien a vos. Espero haber respondido ahí, ¿sí? Una vez que yo tengo una forma más realista de plantear mi norma, entonces lo siguiente es convocar a mi juez sabio y decirle, esta es la nueva norma. A este juez decirle, esta es la nueva norma. ¿Cómo me vas a informar y hacer un acuerdo? ¿Cómo me informás? ¿Cómo me informarías la próxima vez si yo no la estuviera respetando? ¿Sí? En este caso, voy a hacer mi máximo posible para gestionar mis emociones. ¿Cómo me vas a avisar la próxima vez que yo no esté haciendo esto? Quizás me vas a decir, hey, recordate, es importante que lo hagas, o ¿qué me vas a decir? Hay un acuerdo interno. Por lo pronto, de evitar la descalificación, evitar esa descalificación, que el juez sabio esté de acuerdo con esto. ¿Cómo me lo voy a informar cuando no esté respetando mi norma? Y por último, también le pregunto al juez sabio, ¿qué es importante que haga ahora? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo pedir disculpas? ¿Debo preguntar cómo reparar el daño? ¿Debo explicarle a alguien qué fue lo que me pasó? ¿Hay algo que deba ser importante ahora? Porque a veces sí llega como una pequeña multa, ¿sí? Hasta que te diga qué, porque si no la multa es como que todo el tiempo estamos pagando la multa, todo el tiempo estamos castigándonos. Es que hasta los que van a la cárcel tienen una condena, o sea, no tenemos por qué ir a cadena perpetua, ¿no? Es como, hasta aquí, con esto saldo el daño y hasta aquí, y me perdono. Y podríamos hablar mucho más del perdón en relación a la culpa, pero en el fondo lo que necesitamos es un juez sabio que nos diga qué hacer para estar en paz y absolvernos, estar tranquilos. Siempre que mi norma sea más realista, yo la voy a poder cumplir mucho mejor. Cuanto más poco realista es la norma, más este juez va a estar marcándome cosas que van a ser imposibles de cumplir y por eso más culpa voy a sentir. ¿Qué es importante que hagas ahora o qué es importante que yo haga ahora? Esto es la última pregunta que hacemos después de haber revisado la norma y tener una buena alianza con el juez sabio que habita en nuestro interior. Esta gestión inteligente de la culpa a veces necesita empezar a hacerse de a poco y escribiendo las cosas y probando con pequeñas cosas, y a veces necesita hacerse con un montón de normas. Y a veces yo le he invitado a muchos de mis clientes a reescribir su código interno. O sea, ¿cuál es el código? ¿Cuáles son estas normas con las cuales yo quiero vivir y quiero honrar? ¿Y qué dicen? ¿Y son realistas? Las hago realistas. Y cuando nosotros tenemos un buen código interno, entonces vamos manejándonos muy bien por la vida, con normas que podemos cumplir y respetar. Y si no las respetamos, nos lo vamos a hacer saber. Es como tener una buena gestión del código de leyes internos, ¿sí? Y tener una buena constitución. De manera que, habiéndoles colocado este ejercicio, ojalá hayan llegado a trabajar con un caso real, con algo que hayan sentido y ojalá quizás hayan encontrado una forma más adecuada de plantear la norma y hacer quizás un acuerdo con un juez sabio si está preparado para hacerlo. Mi última frase aquí simplemente es esta: revisar las normas según las cuales verdaderamente queremos vivir nos libera de nuestros propios castigos. Y como esto ha sido muy útil para mi propia vida y para muchos de mis clientes y de todos los clientes de los coaches que se forman con nosotros, es que bueno, los quisimos compartir con ustedes.